Obviamente, si el gobierno ya quisiera aprobar estas tres leyes, lo hubiese hecho. Lo hemos visto en otras ocasiones, cuando tiene algún interés. Pero en este caso hemos visto cómo la comunidad internacional ha reaccionado en rechazo a esto. Si el gobierno la aprueba, ¿ves venir esas sanciones de manera inmediata o lo ves que sea probable quizás después de la elección? A ver, hay dos cositas. Un comentario sobre la ley de cadena perpetua. Cuando Ortega dice de que ellos, en realidad, ellos se van hasta todavía más y dicen, no debería ser cadena perpetua, debería ser pena de muerte, pero como hay condiciones internacionales, hay acuerdos internacionales, eso lo dijo el 15 de septiembre, como hay acuerdos internacionales que prohíben esto, entonces no lo vamos a hacer. ¿Qué te está diciendo con eso? De que si no hubieran acuerdos internacionales, igual la implementaría, para comenzar. Esto va a llevar a complicaciones constitucionales serísimas y esperemos, ¿verdad? Como vos decís, de que efectivamente esta reacción del Parlamento Europeo, que fue bien rápida. ¿Por qué fue así de rápida? Porque la ley de agentes extranjeros o la ley Putin, en honor al patrón del dictador que tenemos acá, porque ellos promulgaron una ley en Rusia en el año 2012, que es una mala copia de la que hicieron acá en Nicaragua. Y eso ellos lo vieron, los europeos vieron cómo esa herramienta sirvió para echar preso, para inutilizar, para reprimir a opositores. Entonces ellos lo sienten que fue efectivamente que pasó en su casa. Entonces cuando cometen la barbaridad de hacer una ley que además ellos la han visto en su propio terreno, dicen aquí tenemos que reaccionar inmediatamente. Y estamos hablando de un parlamento que con todos los temas que tiene Europa en su discusión, entró a la discusión de la manera más rápida y lo más sorprendente de todo, y quiero resaltar con eso, y con eso termino el tema, de los 609 diputados. Eso fue un logro impresionante haber logrado esa cantidad de votos. 21 votos en contra. Mira, esos votos en contra, como dije al inicio, los tenemos bien identificados, extrema izquierda, que creen que todavía acá se vive una revolución. Alguien todavía en el mundo se cree ese cuento, pues entonces están en su derecho de votar en contra, pero de 609 contra 21 es insignificante, básicamente, y lo atribuyo más a que no saben, en realidad son los verdes de nórdicos, de los países nórdicos, están probablemente no muy informados de la violación de los derechos humanos, pero lo importante, lo positivo es de que se lograron 609 votos a favor de la causa del pueblo nicaragüense, de su libertad, de la restitución de derechos. Habla de reformas electorales también que son necesarias. La resolución es bien completa y yo creo que es muy importante. Nosotros inmediatamente después de oficializada la votación hicimos un comunicado explicando los alcances como Alianza Cívica y acogiendo lo que está planteado en la resolución del Parlamento. Usted ha mencionado que es esto un gran logro, pero ¿qué está logrando aquí la oposición? Si ponemos en una balanza y comparamos las acciones internacionales, que son acciones con toda la madurez, que son acciones contundentes, que son acciones serias, objetivas, directas, ¿cómo está la oposición en ese sentido? ¿Ustedes ya se decidieron como Alianza Cívica si van a estar dentro de coalición o van a formar algo nuevo o van a seguirlo pensando? Mira, Jocelyn, nosotros somos parte de la coalición nacional y ninguna de las dos temas están aislados. La ofensiva que hicimos como oposición en el campo internacional fue de manera conjunta, fue unificada. Desde hace años, de hecho, el domingo pasado estuvimos ahí con la Unidad Nacional, que se celebró su segundo aniversario. Se formó una comisión de relaciones internacionales entre Alianza Cívica, Unidad Nacional, que todavía el día de hoy, pero cuando digo el día de hoy, hoy viernes, continúa trabajando. Hoy hay reuniones con algunas cancillerías latinoamericanas para hablarlo de la resolución de la OEA que viene al finales de mes. Estamos trabajando unidos sobre un objetivo puntual que es conseguir el apoyo internacional. Esta resolución de 609 eurodiputados, no surgió de la nada, surgió del trabajo conjunto. Nosotros estuvimos trabajando de lleno en esta comisión internacional conjunta como Alianza Cívica. Mario Arana precisamente preside la Comisión Internacional y ahí está Violeta, ahí hay gente de la oposición y estamos trabajando juntos. Entonces a veces se resalta mucho, Jocelyn, las discusiones que puedan haber. Aquí estoy contando algo de que estamos muy orgullosos de que esté ocurriendo. Otro tema en particular, la liberación de los presos políticos. Si vos te fijas, no hay
diferencia de quién está trabajando más y quién no está trabajando por los presos políticos. Pero si todo está tan bien, ¿por qué piensan en salirse? Es que ¿Por qué nosotros todavía siguen reflexionando? Como te explico, nosotros somos parte de la coalición nacional en este momento. Es decir, nosotros no hemos tenido discusión sobre esa reflexión que vos decís en la última semana. Pues, y no ¿Se la vamos, descarta y no la la, salida, Juan Sebastián? Mira, yo no descarto absolutamente nada. Lo que yo descarto es la desunión que debe haber. Para nosotros es importante. Nosotros como Alianza Cívica a lo que más le apostamos es a la necesidad de unirnos todos. Unirnos todos como un gran equipo de trabajo. Vamos a llamarle el equipo azul y blanco para diferenciarlo del equipo de la muerte, el equipo de la represión, el equipo... Esos son nuestros verdaderos contrincantes. El trabajo del equipo azul y blanco no es necesariamente estar llenando un asiento o pensar en una casilla, es trabajar juntos, con respeto, con camaradería, con apoyo mutuo. Eso es lo que la Alianza Cívica quiere hacer. Y la Alianza Cívica, fíjate vos qué posición privilegiada tenemos. Somos miembros, como te reitero, de la Coalición Nacional en este momento y somos también aliados de otras organizaciones políticas que no forman parte de la Coalición Nacional, como Ciudadanos por la Libertad. Entonces, nosotros podemos hacer puentes de comunicación para lograr un objetivo máximo, que es la gran unidad de todos los opositores nicaragüenses. Yo el 31 de agosto les envié precisamente mi artículo semanal donde hablaba de la necesidad de una gran unidad electoral. Si va a haber condiciones para las elecciones y vamos a decidir o no ir a las elecciones, tenemos que hacer una gran alianza liviana, no burocrática, sencilla, basada en puntos fundamentales en los cuales todos estemos de acuerdo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros como Alianza Cívica somos una organización que por su naturaleza somos negociadores, nos gusta la negociación, no quemamos puentes. Nosotros no estamos diciendo hay que acabar con la coalición nacional, todo lo contrario. Algo nuevo, como decía por ejemplo Jaime Arellano acá en este programa, Bonifacio Miranda. Bueno, es que tenemos que reconocer que la oposición somos todos y que hay gente en la coalición nacional que no es opositora porque colabora con el régimen. Bueno, ¿quiénes son esos? Pues, por ejemplo, no es consistente tener a miembros del Partido Liberal ostentando cargos públicos. Voy a excluir a los diputados porque hay una argumentación de que los diputados sí fueron con votos robados o regalados o lo que haya sido, pero sí estoy hablando de que no es consistente de un opositor que tenga entre las filas de su partido miembros que estén, por ejemplo, en cargos públicos, ¿verdad? De un ejecutivo y un Estado que ha asesinado a manifestantes en las calles. Entonces, como se está diciendo, en la coalición nacional no están todos los opositores y no todos en la coalición nacional son opositores. Entonces, tenemos que hacer esta unidad entre todos para realmente conseguir eso que perseguimos nosotros, que es una gran unidad. Puede ser puede ser algo nuevo en el sentido de una alianza electoral, porque no es cierto, o va a ser muy difícil, que a la coalición nacional le vayan a dar una casilla, por ejemplo. Entonces, ¿van a apostar a la casilla de Ciudadanos por la Libertad? Bueno, hay varios partidos políticos. Está el Partido Liberal, que tiene un problema, pero bueno, esperemos que se resuelva. Pero el requisito ahí en ese caso sería que esta gente que está en cargo, que trabaja con el gobierno y que usted ha dicho que son prácticamente colaboradores del gobierno, tendrían que renunciar a estos cargos para poder darle ese voto de confianza. Yo creo, bueno, y un poco más que eso, es decir, si nosotros estamos promulgando que somos demócratas, que creemos en la libertad, que creemos en la democracia, tenemos que ejercer prácticas que sean democráticas, que eliminen el dedazo, que eliminen el caudillismo, que seamos democráticos. ¿Vos ves a una hija del doctor Alemán, por ejemplo, renunciando a su cargo de la Contraloría? Si sos opositor deberías de renunciar, pues. Pero independientemente de eso, independientemente de este tema, quiero concentrarme yo en lo que nos debe de unir como opositores, que son esos valores. Lo decía Monseñor Silvio Báez, de Uchevele, lo decía, tenemos que hacer un frente unitario, donde estemos todos. Yo creo que ese es un llamado bien interesante para que luchemos, no por el tema de que si alguien dijo esto o alguien dijo lo otro, sino para debatir políticas públicas, para debatir cosas que son fundamentales para el país, como la propuesta de agenda de país que la Alianza ha propuesto, para ver cómo podemos hacer de que se den reformas electorales
y puedan haber condiciones en las elecciones, ¿verdad? Esos son temas que para nosotros son fundamentales. En este caso, ¿qué otros partidos son los colaboradores o organizaciones dentro de la coalición nacional con el gobierno? Mira, yo solamente quisiera decir de que es inconsistente tener entre tus filas funcionarios públicos en el partido. Ahí lo voy a dejar, utilicé un ejemplo, pero yo creo que es un tema de criterio propio de cada uno, de decir, bueno, a dónde están y a dónde está la verdadera oposición y cuáles son los principios. Se ha hablado mucho siempre del tema del colaboracionismo, el sancudismo. Entonces esa es una forma nueva de hacer política. En ese artículo del 31 de octubre yo decía que era importante hacer 3 cosas fundamentales. Primero, un pacto de no agresión. Y yo creo que no estoy agrediendo a nadie con lo que estoy diciendo. Estoy diciendo hechos factuales que existen. Un pacto de no agresión donde básicamente no nos desacreditemos entre los opositores. Segundo, no filtrar información. A nosotros a veces se filtra información simplemente para alimentar esta curiosidad de qué están hablando y todo. Y tercero, trabajar duro en un acuerdo político integral de todos los opositores. Porque cuando yo digo, bueno, si este es colaboracionista, también tiene derecho a redimirse, pero ojo, o sea, una cosa es que sea parte de una oposición con ese problema, que sea mi socio político. Entonces tenemos que tener una visión de hacer un acuerdo político donde nos rijan principios y valores comunes entre todos los opositores y hacer, como decíamos, señores, este frente unitario. Y a propósito de esa filtración que vos mencionabas, hay un audio que la noche de ayer circuló, supuestamente una conversación entre Mario Arana, miembro de la Alianza Cívica, y otro ciudadano a quien hasta este momento pues no hemos logrado identificar, y vamos a escuchar parte pues del contenido de ese audio que se va a conocer, donde se asegura que la Alianza Cívica efectivamente va a salir de la coalición. Si me permitís solamente hacer un comentario. Por lo general nosotros no creemos que sea ético grabar a las personas sin el consentimiento, y no nos parece tampoco, con todo respeto, ético que se transmita algo que el grabado no ha autorizado. Lo que Mario, y me adelanto de la pregunta, está hablando es precisamente lo mismo que estoy diciendo, de la importancia de buscar una unidad general de todos los opositores. Él va a mencionar que nosotros supuestamente vamos a salirnos de la coalición. Esa es una opinión de él, que se la está diciendo a alguien que todavía no hemos conocido. Y yo quiero adelantarme a decir de que esa discusión no está en este momento y no va a estar en las próximas semanas en la discusión interna de la Alianza Cívica, porque el tema fundamental de la Alianza Cívica, de discutir la Alianza Cívica, es sobre política, sobre la importancia de buscar esa unión entre todos los nicaragüenses, la importancia de diseñar arquitectónicamente una oposición que esté más allá de esta discusión de que si, qué pensás, que si te fuiste, que si no te fuiste. Entonces yo pues no tengo ningún problema que lo pongan, pero sí reitero de que nosotros realmente, lo acabo de decir precisamente, pensando de que este tipo de acciones son precisamente las que uno debe de buscar como no promover, Willy. No promover dentro de la oposición, porque con esto, que lo que estás haciendo es ayudándole al dictador a ver de que hay diferencias. Así que, en este caso también hemos visto algunos audios que se han utilizado entre algunos miembros de las filas del gobierno, donde específicamente hablan de las diferencias que existen y la población también lo conoce. El derecho a la réplica siempre está, siempre y cuando el periodista o los medios de comunicación contemos con esas evidencias. Si desean aclarar algún tipo de situación, pues siempre están abiertas las puertas pues, de este medio de comunicación. Vamos a dejarles parte de este audio que circuló la noche de ayer. Mario, discúlpame. Mario, ¿me estás diciendo que la alianza se va a desaparecer? No, la alianza se va a retirar de la coalición para ir a trabajar en armar una alianza más amplia que incluya la coalición, pero no lo está haciendo, no lo está pudiendo hacer ni lo va a hacer desde la coalición. Hacia ahí es lo que vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Esa es un poco la idea. Vamos a dejar que pase la asamblea de la OEA
ahora el 21, el 20 y el 21, el 26 la alianza vota sobre este asunto, ¿verdad? Pero eso es lo que va a pasar. Nosotros tenemos más o menos como un, ¿cómo te quisiera decir? Como algo así como que si queremos poner como presidente, pero ustedes ya tienen prácticamente así, ya ustedes van a decir, bueno, nosotros optamos por esta persona. Eso es lo que yo quiero saber, puchica. Esos 10 grupos que están ahí van a tener, pues, además, otros, qué sé yo, pues, ¿cómo que se llama? 50 miembros, entonces, o 300 miembros, ¿verdad? Que ellos 10 más 30, ¿verdad? Multiplicados, 300, que son una asamblea, ¿verdad? De digamos, llamémosle convencionales, pues, de todos los que están en la alianza electoral. Entonces ahí va a haber una ratificación y se dice, bueno, probablemente hay alguna debates y discusiones, y entonces la última palabra la va a tener esa asamblea que de convencionales, digamos, pues, ¿verdad? Bueno, escuchábamos parte de este audio que circuló la noche de ayer, donde habla supuestamente el señor Mario Arana, miembro de la Coalición Nacional y presidente de ANCHAM, con respecto a esta decisión de que supuestamente la Alianza Cívica efectivamente va a salirse de la Coalición Nacional. Aquí estamos usando el supuestamente, pero en la conversación en la que sostiene don Mario con otra persona, con toda claridad dice la Alianza Cívica va a salir, y hasta menciona el periodo en el cual tienen establecido esperar para poder oficializar la salida de la Alianza Cívica. Dos cosas, Juan Sebastián, bueno, ya manifestaba parte que esto no va a ser así, que están centrados en otras cosas, pero realmente esto, ¿cómo deja a la oposición el hecho de que un día decimos algo, un día dicen una cosa, un día dicen otra cosa, y pues prácticamente no hay una armonía, hay falta de credibilidad, hay falta de madurez política? Y quiero unir esto a lo que decía el doctor Ernesto Medina cuando nos acompañó acá en el programa, quien dijo que textualmente que en este caso la Alianza Cívica quería arrogarse como que algunos de sus miembros el hecho de ser los que pueden ser presidenciables, y lo señalaba directamente a usted con todo respeto, y decía que Juan Sebastián Chamorro, él veía en Juan Sebastián un buen candidato, pero que le estaba fallando a la Alianza Cívica. Bueno, en primer lugar, con ese último punto, lamentablemente no he podido hablar con Ernesto. Yo con Ernesto tengo una relación de muchos años, desde antes de la alianza, cuando estábamos en la Cuenta del Milenio, un hombre que respeto mucho por su integridad, por su dignidad. Así que para mí lo que él dice es importante. Entonces es una plática que tenemos que tener pendiente. Yo lo respeto mucho. ¿Usted le está fallando a la alianza, a la coalición? En lo absoluto. Yo creo de que Ernesto ha hecho una opinión y se respeta. Yo creo que, de nuevo, con relación a lo del audio, que no sabemos quién hace la pregunta ni con qué objeto lo hace la pregunta, lo que Mario está resaltando es precisamente lo que yo estaba diciendo, sin saber de que se iba a poner el audio, de que nosotros estamos trabajando por esta gran unidad amplia que debe haber entre todos los opositores. Eso es lo fundamental. En este caso hay algo importante que se habla en el audio. Juan Sebastián Chamorro ya se siente el candidato de la oposición para postularse a la presidencia de Nicaragua en eventuales elecciones. A ver, Willy, te lo voy a poner de esta manera. Aquí a 20 metros de este asiento está una patrulla de policías que me viene siguiendo desde mi casa. Han embargado por una causa completamente injusta de 9.478.000 los bienes de mi familia. El embargo suma alrededor de 33 millones de Córdoba. O sea, estoy siendo mi familia, yo como líder político, parte de una confiscación de parte de esta dictadura. Y eso es un precio mínimo en comparación con lo que han tenido que pagar centenares de nicaragüenses que han perdido la vida de sus seres queridos, que han perdido la libertad, como miembros de la Alianza Cívica, miembros de la Coalición Nacional, miembros de todos los partidos políticos, miembros de la sociedad nicaragüense que no han... Entonces, no se permite libertades públicas. Los quieren echar presos a los medios de comunicación con cárcel si divulgan lo que el gobierno crea que son noticias falsas.
está la ley de agentes extranjeros que te van a inhabilitar. ¿Vos crees que en estas condiciones alguien en su sano juicio se estaría pensando en algo de esta naturaleza? Lo que yo estoy pensando, porque además el derecho al servicio público es un servicio que debemos de estar orgullosos, y cuando haya su momento creo que hay que decirlo, y no hay que hacer la pregunta como que si vaya a ser un pecado, todo lo contrario. No, definitivamente no hay ese enfoque en la pregunta. Sí, por eso. El detalle es la honestidad, pues, que muchos dicen no, pero después sí. O se le dice a la población, estamos muy unidos, y después vemos las diferencias ventilándose por otro lado. Sí, no, exactamente. Creo que más allá de sentirse agredido por una pregunta, creo que el respeto a la audiencia, o a los seguidores. Yo sé, no sentí la pregunta agresiva, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que en algunos casos tratan de decir, es que este está ahí porque tiene ambiciones y porque quiere. No, lo que nosotros ambicionamos, lo que nosotros queremos es la libertad, que no estén esas patrullas ahí, que no confisquen a la gente, que no los echen presos. Y si ya se dan esas libertades y si se dan las reformas electorales, creo que todos tenemos no solamente el derecho, sino también tenemos la obligación moral de servir públicamente a donde sea, y que vaya a ser el pueblo que por fin pueda votar por los candidatos que desea. Esa es una aspiración completamente válida. No es el comentario que te quería hacer era de que a veces se tratan de poner las cosas al revés. Y por lo que uno está luchando acá es para que hayan libertades, para que ¿Se tratan de poner, Juan Sebastián, o están al revés? No, es ponerlos al revés. Yo creo que hay que poner primero las libertades. Y lo pregunto no a nivel personal, ¿verdad? Sí. Lo pregunto porque el señalamiento de muchos opositores es que precisamente priman como prioridades dentro de las organizaciones de oposición y dentro de la Alianza Cívica el hecho de que la alianza lleve al candidato y no más bien el proceso de unidad. Pero yo sí te pregunto una cosa, ¿cómo explicas vos entonces que el 25 de febrero nosotros como Alianza Cívica, junto con la Unidad Nacional Azul y Blanco, invitáramos a otras 6 organizaciones? Si nosotros no hubiéramos creído la mamacita de Tarzán y andar como virote solo, como decimos popularmente, lo hubiéramos hecho el 25 de febrero. ¿Creyeron que las cosas iban a ser diferentes? Eso sí, porque nunca pensamos de que iba a haber prácticas no democráticas en alguno de los que creíamos y queríamos y queremos todavía ser aliados. Habían prácticas antidemocráticas. O sea que en este caso el hecho de que ustedes han reflexionado como 2 o 3 o 4 ocasiones sobre el tema de quedarse o no dentro de la coalición no es porque deseen que un nuevo proyecto de unidad gire en torno a los intereses de la Alianza Cívica como organización, sino más bien que se respeten los intereses de todos, que es la unidad. Te lo reitero, si hubiéramos querido nosotros andar solitarios en la llanura, lo hubiéramos hecho perfectamente. No, es que no es andar solo, sino que el resto de organizaciones, mi pregunta es clara, que si la Alianza Cívica pretende que el resto de organizaciones que se sumen a un proyecto de unidad, este resto de organizaciones se puedan acoplar a los intereses de la alianza y que sea la alianza quien lidere, que sea la alianza quien tenga el candidato. No, oíme lo que te dije hace unos minutos, hacer un equipo azul y blanco. En el equipo tenés el portero, tenés la defensa, tenés el delantero, tenés el volante, tenés las bancas, tenés la barra, ¿verdad? Entonces, es importante que trabajemos en equipo. No es que uno solito va a meter el gol. Esa es una cosa que creo yo que se ha utilizado de excusa para criticar a la Alianza Cívica. Que digan, es que la Alianza Cívica, porque claro, como de alguna manera internacionalmente se reconoce mucho la Alianza Cívica, estuvimos en el... Y fue una de las organizaciones que empezó el proyecto Coalición. Exactamente, y con mucho orgullo, y lo vamos a seguir haciendo. Y lo vamos a seguir. ¿La Coalición Nacional entonces? Mira, yo estoy en contra de que muera, todo lo contrario. Se hizo un gran avance, se logró avanzar en la agrupación, pero quedó que hay que, como he dicho, tenemos que meter a todo el mundo. Pero a tu pregunta, la evidencia muestra lo contrario, Jocelyn. Si nosotros hubiéramos querido o pensado de que solitos íbamos a poder hacer lo que liderar la oposición, lo hubiéramos intentado, si eso lo hubiéramos querido. Pero nosotros no creemos en vanguardia, nosotros creemos en la pluralidad. La Alianza Cívica es una organización muy importante, creemos nosotros que es muy reconocida, pero no es la única. No es la única, están los partidos políticos. Eso mismo lo dije, porque la crítica era, ¿por qué están metiendo los partidos políticos? Bueno, porque tienen base, porque tienen gente en los departamentos, porque tienen gente en los municipios que saben hacer su trabajo. Entonces aquí, digamos, lo que estamos tratando de hacer es una unificación, un conjunto de todas las fuerzas políticas para generar los cambios necesarios. Y reitero, a la pregunta, cuando se den las condiciones, creo yo que va a ser obligación de todos nosotros salir al frente y
postular a cargos públicos, postular a posiciones públicas para que podamos servirle y honrar lo importante de este país. Políticas de restitución de derechos, política de reparación a las familias de los asesinados, justicia, libertad, es que las cosas que hemos planteado. Aquí se pedían elecciones adelantadas y ni siquiera se tenían definidos quiénes podrían ocupar cargos públicos, quiénes podrían ser las figuras presidenciales, y a veces, pues, no tiene nada de malo tampoco decirlo. Así es. Bueno, y en este caso, ¿cómo ve ese escenario de seleccionar a ese líder? El expresidente Enrique Bolaño Guerre, antes de la crisis de salud que tuvo, él manifestaba, todavía no hay un líder dentro de la oposición que pueda arrastrar, un líder con ese arrastre. ¿Cómo visiona Juan Sebastián Chamorro el tema de la elección de ese líder, de ese candidato? ¿Es eso tiene eso una gran importancia a la hora de un proceso electoral, y más un proceso electoral como este del 2021, si es que se llegan a dar elecciones? ¿Será esto lo idóneo a través de unas primarias, el poder elegir al candidato, a los candidatos? Yo creo que sí, yo creo que un mecanismo de selección amplio, el dedazo, tenemos que acabarlo en este país. Aquí tiene que haber una competencia sana entre todas las personas que quieran aspirar a cargos públicos, y sobre todo estoy pensando en las diputaciones, porque hay gente que tiene intereses y quiere pasar ese proceso de participación ciudadana, y yo creo que precisamente el ejercicio democrático tiene que darse para que efectivamente estos listados gocen de la legitimidad, de la competencia y la legitimidad que te puede dar un proceso participativo. Aquí obviamente el problema está en cómo lo haces, porque el asedio es brutal. Las reuniones en los departamentos se hace bastante complicado. Entonces por eso hacía yo la referencia al equipo, Jocelyn, el equipo, la importancia de que todos nos acuerpemos para echar a andar y presentar un proyecto que el gol principal de ese juego, de ese partido, sea el gol de la esperanza, el gol de el cambio. A veces, y creo yo que esto es parte de la vieja política, de la vieja forma de hacer política, es que visualizamos la política como esa rastra en los actos públicos, en los mitines políticos, que está el camión, entonces estamos muy apurados en subirnos nosotros en esa rastra, y bueno, la rastra no tiene baranda, tiene bordes angostos, y bueno, a veces alguien se cae, ¿no? Y nadie hace el esfuerzo para levantarlo y ponerlo ahí. Yo creo que tenemos que quitarnos esa idea de la rastra y la tarima pública, bajarnos, quitar esa tarima pública, sentarse en el suelo, poner los pies en el suelo, ¿dónde está la gente? Hablar con la gente, que la gente escuche de los líderes y los líderes escuchen de la gente, para tener este diálogo y quitarse esa idea de que cualquier espacio que yo pueda ganarle en la tarima va a ser a costa de lo que le puedo quitar yo al otro. Eso es fundamental. La nueva forma de hacer política te dice eso, de que aquí hay un 70%, lo están diciendo las encuestas, un 70% de la población está prácticamente esperando que efectivamente se haga un proceso para votar en contra de esta dictadura. Entonces yo creo que esa es la esperanza que nosotros tenemos que hacer, y las pláticas de la conformación de alianzas y coaliciones son temas normales en toda democracia. No es divisionismo, no es protagonismo. Tenemos que cambiar esa cultura de pensar de que porque hablamos de una participación o no en una coalición es divisionismo o separatismo. Todo lo contrario, es importante reconocer la diferencia. Me dice un amigo televidente de que a veces la Alianza Cívica no escucha el clamor de las bases, y estas bases en los territorios le han afirmado que no quieren que se salgan de la coalición nacional. Sin embargo, asegura de que aparentemente no escuchan esto, y algo que sí han admitido algunos miembros de la misma Alianza Cívica aquí es de que efectivamente hay unos que apuestan a quedarse con la coalición nacional y otros a efectivamente separarse. Bueno, usted lo ha dicho, que usted no está de acuerdo en que muera el proyecto coalición. Es que no creo que nosotros tengamos que decir que un proyecto político debe morir. Si, aquí el problema es que la dictadura ha matado proyectos políticos.
con la Oficina de Asuntos Políticos del Consejo Supremo Electoral es el verdugo de las agrupaciones políticas y eso debe de cambiar. Pero van a dejar que Ortega les esté matando, o sea, no, todos los problemas de la oposición por son supuesto que no, Ortega. pero a tu pregunta, Willy, quiero además dar un fuerte saludo a todas las estructuras de la Alianza Cívica en los departamentos, en los municipios. La lucha sigue. Justamente hace 2 días tuvimos una reunión con todos, excepto 2 departamentos, dos presidentes de juntas directivas de los departamentos de todo el país, y tuvimos una franca conversación sobre la estrategia de la Alianza Cívica, y yo estoy hablando en nombre de la Alianza Cívica, y lo que estoy diciendo es porque es el convencimiento de la Alianza Cívica que tenemos que trabajar en construir todos los puentes necesarios para la construcción de una gran alianza electoral si se dan las condiciones. Entonces es falso lo que te están escribiendo ahí, de que nosotros no escuchamos a las bases territoriales. Ahí están las publicaciones mismas oficiales de la Alianza Cívica, las mías, las publiqué también en mis redes, donde estamos todas las estructuras territoriales. Nosotros escuchamos a la estructura. Nos piden, José Bastián, que hagamos una pregunta. ¿A quién representa la Alianza Cívica? ¿Con qué respaldo creen que cuentan por parte de la ciudadanía? Porque, por ejemplo, nos dice alguien supuestamente de las bases de la Alianza, a nosotros nos molesta que esté ahí una persona como José Adán Aguirre. Bueno, mira, yo creo de que la representatividad de la Alianza Cívica, en mi punto de vista, es de las aspiraciones, las necesidades, lo que quiere el pueblo nicaragüense. Y lo hemos puesto en un documento de políticas que es una propuesta de agenda de país, donde hablamos de qué es lo que quiere la gente con relación al empleo, qué es lo que quiere la gente con relación a la salud, a la educación, a las políticas de justicia, restitución de derechos, Costa Caribe, medio ambiente. Nosotros hablamos de política, Jocelyn, nosotros hablamos de temas que son fundamentales para el país. Y esta era una de las demandas de la ciudadanía. Exactamente. Una agenda de nación, una propuesta. A ver, si lo que está haciendo el actual gobierno no está bien, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces estamos proponiendo que como país, no como Alianza Cívica, como país, nosotros retomemos una política. Pero entonces, sí consideran que tienen una representatividad y que, en este caso, la representatividad traducida al respaldo de la ciudadanía. ¿Creen que tienen un buen respaldo de la ciudadanía? Yo estoy convencido que tenemos un respaldo de la ciudadanía. Sí, tenemos gente que aquí se la ha jugado. Pero como te dije anteriormente, aquí no hay vanguardias ni hay una sola. Y el hecho de que esté don José Adán, como lo decía este amigo televidente, y lo reitero, no porque tenga nada personal en contra de don José Adán, sino porque es una pregunta y pues al final el televidente a veces no sugiere. Es decir, la pregunta de él es que prácticamente el hecho de que esta persona haya tenido algún tipo de relación, algún tipo de complicidad, señalan algunos, ¿verdad?, con el actual gobierno. Bueno, pidió perdón de todas maneras por sus errores. No habla muy bien pues de que esté ahora dentro de la alianza, y como dice Willy, él se disculpó, pidió perdón, y vamos ahora a lo que han expresado otras personas que dicen, todos han cometido errores acá, todos lo hemos cometido y todos merecemos una segunda oportunidad. Pero ¿cómo respondería usted? Que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Mucha gente de la protesta azul y blanco fueron, y muchos de ellos continúan diciendo que son sandinistas, y no por eso es que les vas a cerrar las puertas. De nuevo, aquí lo fundamental es pensar no en nombres, no en personalidades, no cuál fue tu pasado, sino que estás haciendo por la causa azul y blanco, por este equipo azul y blanco, hoy y mañana. ¿Vas a seguir colaborando? ¿Vas a seguir haciéndolo? ¿Sí o no? Y entonces eso es lo fundamental. Juan Sebastián, se nos está acabando el tiempo, pero esta agenda de país, ¿por qué no haberla hecho bajo el nombre coalición y haberla hecho bajo el nombre alianza? Mira, yo creo que es mejor tener un buen plan a tiempo que un perfecto plan a futuro. Hay tiempo. ¿Verdad? Es un tema de tiempo. Nosotros tenemos una visión bastante clara. Esta no es una propuesta, aunque está el logo de la Alianza Cívica como asumiendo como propuesta, no es ideas exclusivas de la Alianza Cívica. Está el plan de la Unidad Médica nicaragüense, que por meses, casi ya más de un año, ha venido trabajando. Está el tema de la unidad sindical magisterial, hay propuestas ahí de FUNIDES, hay propuestas del COSEP, hay propuestas de la Alianza Cívica. Hemos tratado de integrar en un solo documento una visión de país que traiga a los nicaragüenses
prosperidad, que traiga a los nicaragüenses un cambio, que traiga a los nicaragüenses la solución a los problemas fundamentales, como son la falta de empleo. El hecho de hacerla así, bajo la firma Alianza Cívica, aunque usted acaba de mencionar que no es que recoja solidaridad de la alianza, no torpedea ese proceso donde se dice que están trabajando en una misma directriz como coalición. Pero ¿quién ha dicho que ser parte de una gran alianza política debe de implicar renunciar a tu propia identidad? Así que precisamente esa es la belleza de la democracia, de que vos mantengas tu identidad propia dentro de la diversidad. Pero no se confunde la ciudadanía a ver esos documentos dispersos y no una oposición que supuestamente dice estar unida. No si lo explicas correctamente. Si decís que esta es una propuesta a la ciudadanía de la Alianza Cívica para ser adaptada por todos los que les parezca, entonces no pasa nada. Pero estás haciendo propositivo. Es decir, si no haces una propuesta de país, es malo. Y si la haces, es malo porque te estás queriendo ganar el crédito. Nosotros no queremos ganarnos ningún crédito. Por eso es que fuimos muy, muy cuidadosos en poner propuesta, para que esto sea, y lo estamos comenzando a discutir en todo el territorio nacional. Tal vez podríamos hacer un programa para discutir sobre el tema, para que precisamente no sea ya una propuesta, sino sea una agenda de país completa en la que estemos todos los nicaragüenses. Yo solamente quisiera cerrar con algo que hice, a lo que hice referencia anteriormente, y es el caso de del acoso y el terrorismo fiscal, al cual mi familia está siendo objeto, una acusación completamente falsa. El abogado Tony López introdujo ayer un recurso de oposición al embargo de los bienes de mi familia, y ya tenemos bastantes argumentos legales contundentes de forma, porque hubo problemas de introducir los escritos de forma y de fondo, porque es mentira de que se deba esa cantidad de... ¿Cuánto se le debían o no le debían nada? No, todo estaban las solvencias fiscales a tiempo. Año con año ustedes iban pagando sus impuestos. Eso es parte de lo que pasó fue, Willy, de que ellos inventaron las ventas de los lotes de la urbanización que se dieron durante 23 años y que la inmensa mayoría de ellos se dieron hasta el 2007, ya después se vendió poco. Ellos lo están diciendo de que se vendieron entre el 2017, 2018 y 2019, que fueron años de crisis y nadie estaba comprando ni vendiendo lotes en ese momento. Pero ellos dicen que aproximadamente 10 millones de dólares se vendieron en propiedades en ese periodo. Entonces, ¿y tienen ustedes cómo comprobar que no hubo esa venta? Tenemos le dimos al juez el día de ayer las copias originales de las escrituras públicas que datan desde 1997, 98, para demostrar de que es totalmente falso, de toda falsedad, ese adeudo de 9.478.000 córdobas, que además embargan 7 propiedades que totalizan, como lo dije anteriormente, 33 millones de córdobas. Entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que aquí está una intención simplemente de afectar políticamente y de recaudar confiscatoriamente algo excesivamente mayor a lo que es un cobro que en entrada es ilegal e injusto. Pero ya para cerrar, creo yo de que este tema del embargo es un embargo relativamente pequeño si se compara con el amplio embargo que sufre Nicaragua. El embargo que sufre Nicaragua en sus libertades, el embargo de las libertades públicas, las libertades de expresión, el embargo a todas estas intenciones de usurpar las libertades públicas a través de esta ley mordaza, de esta ley de agentes extranjeros, el embargo al voto del nicaragüense que ha sido robado por tantos años, el embargo a la libertad de expresión. Entonces, si estos son los embargos que uno tiene que pagar, son relativamente menores cuando vemos que personas han sacrificado vidas acá. Estoy pensando, justamente esta semana estuve platicando con el padre de una víctima, ayudándole en un acto, y ese tipo de sacrificios de las vidas humanas no pueden reponerse. Los embargos materiales pueden reponerse cuando haya justicia, pero por ese mismo embargo, por esa misma injusticia, uno queda más convencido de que aquí hay que luchar todos juntos en contra de esta verdadera tiranía que está cerrando espacios, y tenemos que luchar más fuertemente para su salida democrática a través de la unidad de todos los nicaragüenses,
Independientemente de su origen, de su forma de pensar, en este momento lo importante, lo fundamental es crear un frente unitario, todos los nicaragüenses, para poder hacer un cambio, reformas que permitan devolverle, quitar ese embargo a las libertades públicas, quitar ese embargo a la violación de derechos, restituir. Las vías lamentablemente no se van a poder reponer, pero estoy convencido, estoy seguro que estos sacrificios que se están dando de parte de todo el pueblo nicaragüense va a dar fruto y es un momento histórico para trabajar en ese cambio que necesita Nicaragua. Juan Sebastián, muchas gracias por habernos acompañado, director ejecutivo de la Alianza Cívica, quien ha acompañado al equipo de Acción 10 en la mañana esta mañana para hablar sobre las diferentes situaciones en nuestro país, Willy. Y vamos a ver en pantalla la interacción con nuestros televidentes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Canal 10 Nicaragua. En la primera parte de Debates y Soluciones nos acompañó el día de ayer la defensora de derechos humanos, Aide Castillo. Un total de 74.207 personas alcanzadas, 8.857 interacciones, un total de comentario de 312 y fue compartida 128 veces. En la segunda parte nos acompañó Tamara Dávila de la UNAP y Roxana de FDN, un total de 63.146 personas alcanzadas, 5.014 interacciones, un total de 195 comentarios y fue compartida 74 veces. Es parte pues, de la interacción con nuestros amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Vamos a irnos a una pausa comercial, pero usted quédese con nosotros, que venimos con la segunda parte de Debates y Soluciones. Ya volvemos. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros en Debates y Soluciones. En esta segunda parte estaremos abordando también la sesión que se ha llevado a cabo este 7 u 8 de octubre en el Parlamento Europeo, de un total de 609 votos a favor para que se aplique unas sanciones contra funcionarios del presidente Daniel Ortega, asimismo contra la pareja gobernante. Vamos a analizar este tema y nos acompaña vía Skype el ex canciller de nuestro país, Norman Caldera, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia del Canal 10. ¿Cómo podemos catalogar un acontecimiento como esto de que prácticamente 609 votos a favor y apenas 21 en contra para que se apliquen sanciones a funcionarios nicaragüenses? Bueno, en realidad es un pronunciamiento muy fuerte de un organismo que sin embargo no tiene la última palabra en cuanto a la aplicación de sanciones. El Parlamento Europeo es un órgano consultivo, en su mayor parte tiene algunas atribuciones legislativas, pero en la mayor parte de los casos es de consulta. Sin embargo, cuando se trata de una resolución con una mayoría tan abrumadora, porque 609 contra 21, es realmente apabullante, diría yo. Pocas veces vista antes, creo que hubo una resolución sobre Eritrea que anduvo cerca, pero en general es muy inusual, es poco usual que el Parlamento Europeo se pronuncie con tanta fuerza. Y recordemos que esto refleja también la composición de los gobiernos. Quienes están en el Parlamento Europeo generalmente refleja también la elección nacional de cada uno de los europeos. De manera que la fuerza que tiene esta resolución realmente era pocas veces antes vista, y lo que refleja es un sentimiento muy fuerte en contra de lo que está pasando en Nicaragua, de las leyes que se están proponiendo ahorita, de prácticamente de que se siga manteniendo la violación de derechos humanos, que se siga manteniendo que no se permitan a los periodistas la libre emisión del pensamiento,
y por lo tanto en esta resolución que piden la libertad de los presos políticos, piden la restitución de los bienes incautados a los medios de comunicación, colegas de ustedes, y también exigen elecciones libres y transparentes, entre otras cosas, además que no se aprueben estas leyes. En realidad es un abanico muy grande con un lenguaje muy duro. Prácticamente vemos de que efectivamente el gobierno persigue con estas leyes castigar las noticias falsas. Según lo que el gobierno ha manifestado, todo lo que informan los medios independientes se trata de noticias falsas. Pero irónicamente estos eurodiputados están bastante empapados sobre la realidad que acontece en nuestro país. Bueno, es que el asunto de las noticias falsas, si están en que alguien que va a ser juez y parte sobre si esas noticias son falsas o no, es difícil de digerir para alguien desde fuera con una vocación democrática como la tienen los países europeos, el entender cómo alguien puede ser el juez de cuáles son las noticias falsas y cuáles no, y a la vez aplicar sanciones a los que ellos mismos están diciendo que son creadores de noticias falsas. Muchas veces se ha cuestionado el tema de las sanciones porque aplican o más bien manifiestan algunos de que las acciones internacionales son bastante lentas, pero en una votación tan contundente en cuanto a rechazo a la política del presidente de la República, ¿podríamos ver aplicación de estas sanciones a corto, largo o mediano plazo? Bueno, con semejante mayoría, yo pienso que los mecanismos, aunque sean lentos en la Unión Europea, se pueden mover bastante más rápido. En particular, porque dentro de 15 días viene la Asamblea General de la OEA, donde también se van a tratar estos temas, y entiendo yo que el Parlamento Europeo quiso mandar un mensaje a los países vecinos nuestros, que serían los de la OEA, de que si allá los lejanos están tan preocupados, que esperarían que los cercanos también lo estén. Y en este caso, con respecto al tema de las sanciones, ¿qué implicaría si le aplican estas al presidente de la República y a la vicepresidenta? Que bueno, ella ya está sancionada, pero en el caso del presidente de la República, ¿qué implicaría para una nación que su presidente sea sancionado, tal como lo está contemplando el Parlamento Europeo? Bueno, es totalmente atípico. En general, los jefes de Estado en ejercicio de la función de jefe de Estado no se les aplican sanciones. Digo en general, no es que no se pueda, pero es una excepción. Sería un caso extraordinario, fuera de lo común, que fueran ellos a aplicar en algún momento sanciones a un jefe de Estado. La otra cosa que me parece importante explicar es que lo del acuerdo de asociación no es de un golpe que va a pasar. Ellos estarían abriendo, por decirlo, el expediente del acuerdo de asociación en base a la cláusula democrática y dirían, como primer paso, vamos a observar porque la cláusula democrática no se está cumpliendo, pero no significa que inmediatamente vayan a aplicar sanciones que vayan a afectar al pueblo de Nicaragua. Muchos de los eurodiputados que intervinieron dijeron que no querían sanciones que fueran a causar daños. Y por lo tanto, tal vez es más lento, más difícil de que vengan contra el acuerdo de asociación, aunque como digo, con la vehemencia con la que están esas sanciones, no me sorprendería que hagan cualquier cosa. Y en este caso, ¿qué interpreta usted? Porque hemos visto más de 20 funcionarios nicaragüenses sancionados y vemos que prácticamente la situación en nuestro país sigue igual. En cuanto a la posición del gobierno. El mensaje es que siguen apretando. Cuando hay una persona
sancionada, hay muchos caminos para evadir la sanción, pero en la medida en que se va elevando el número, se va complicando el asunto de cómo salirse del abrazo de esas sanciones que son que van buscando, digamos, los movimientos de capitales, que van buscando cómo capturar, digamos, propiedades que están en el exterior. Ahora, en este caso también, en este debate que se abrió en el Parlamento Europeo sobre Nicaragua, se ponen nuevamente a disposición del gobierno de nuestro país. Recordemos de que precisamente ya visitaron eurodiputados Nicaragua, quisieron volver a hacerlo, tuvieron que reunirse en El Salvador con algunos opositores ante la negativa del gobierno, y hoy que se da, o más bien el día de ayer, que se da la votación donde efectivamente sale mal parado el gobierno de Nicaragua, vemos de que nuevamente se ponen a disposición del gobierno precisamente para ayudar a una salida pacífica en nuestro país. Sí, yo creo que el hecho de que no se les recibiera en ocasión anterior contribuye también a la dureza con la que ellos responden. Y lo mismo, si ellos solicitan venir a Nicaragua y no se les recibe, lo van a tomar como un incentivo para decirle a su gobierno que se aceleren la imposición de sanciones. Ellos tienen su forma de hacer las cosas y una de ellas es probar las aguas. Están pidiendo que pueda venir una comisión de eurodiputados. Si les dicen que no, lo van a tomar eso como un punto adicional para pedir aceleración de las sanciones. Si les dicen que sí, pues vendrán acá y tendrán un diálogo con las autoridades y tendrán un diálogo con los opositores, y con ellos se verán qué es lo que van a lograr en cuanto a apertura de diálogo, que es lo que ellos andan buscando. En este caso, resoluciones como esta, ¿usted cree que van a hacer retroceder al presidente de la República para que no aplique estas tres leyes que por supuesto han tenido el rechazo nacional e internacional, y únicamente quiere validarlo a través de firmas de sus grupos o sus simpatizantes o trabajadores del Estado? Sí, lo que sucede es que ellos esperan que la reacción sea una negociación en la que se permita hacer cambios para que en Nicaragua hayan elecciones libres, observadas, y que permitan asegurar que con esa votación se está cumpliendo la voluntad popular. Entonces, si en realidad un gobierno se siente con un respaldo popular mayoritario, pues no debería tener ningún problema en permitir que se lleven a cabo elecciones observadas. ¿Qué más hay ahí que demostrar que tiene el respaldo mayoritario, y con eso despejar cualquier duda que puedan tener los señores europeos u otros? Sí, con respecto a esta situación que prácticamente complica aún más a Nicaragua, y tenemos también la Asamblea General que se estará realizando en la Organización de Estados Americanos. Usted decía que los parlamentarios europeos le envían un mensaje a los representantes de la Organización de Estados Americanos, pero hablando específicamente sobre el tema de Estados Unidos, que también fue el primer país que sancionó a funcionarios nicaragüenses a través del Departamento de Tesoro, ¿considera de que pueden haber más sanciones, tal como dijo recientemente el presidente Donald Trump? Bueno, ¿quién soy yo para poner en duda lo que dice el presidente Donald Trump? Si él dice que va a imponer sanciones, pues probablemente eso es lo que va a hacer. No tengo elementos yo para saber si esas sanciones van a ser mañana o dentro de 8 días, pero si lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, probablemente va a cumplir. En este caso, ¿qué demuestra la situación del presidente de la República? ¿Continúa aislado a nivel internacional? ¿Quiénes son los que lo apoyan? Porque prácticamente vemos que a veces el canciller de la República sostiene
encuentros con representantes de países pocos conocidos, de hecho, y que incluso algunos ni siquiera tienen reconocimiento internacional de que sean países como tal, y prácticamente vemos de que cuando participan los representantes del gobierno en estos foros internacionales consideran estas sanciones que son agresiones de parte de la comunidad internacional. Sí, lo que pasa es que cada vez es más complicado dividir a una comunidad internacional que está cada día más sólida, tomando una posición. Cuando hay 27 países que están, o diputados mayoritarios en el 90, más del 95% en realidad, de 27 países, pues es difícil encontrar países que crean los reclamos que se hacen sobre que estas sanciones son injustas. Sí, quiero leerle brevemente un tuit que publicó Michael Kosab y manifestaba: aplaudimos a los parlamentarios europeos por condenar la propuesta de ley de agentes extranjeros en Nicaragua y esfuerzos para responsabilizar a Ortega Murillo por la represión y la corrupción. Nos unimos a su llamado para que Ortega restaure los derechos humanos y promulgue las reformas electorales necesarias para elecciones justas. Y básicamente, pues, el pronunciamiento de este tipo de parte de funcionarios norteamericanos, han sido de hecho los primeros en manifestarse o expresar su rechazo con estas leyes del gobierno, pero en acciones los primeros que han actuado han sido en este caso los parlamentarios europeos. ¿Cuál es el análisis que puede hacer al respecto? Bueno, en realidad, no, lo que los parlamentarios europeos están haciendo es anunciar, igual que lo hizo el presidente Trump, igual que lo hizo el secretario Pompeo, igual que lo hizo el próximo subsecretario Trujillo o el actual Cossack. Todos ellos han estado anunciando la imposición de sanciones, y lo que viene a hacer esta resolución del Parlamento Europeo es también pedirle a la Comisión que aplique sanciones, de manera que no son sanciones en sí las que están saliendo de la resolución del Parlamento, sino una actuación ante su Comisión Europea para pedirle a la Comisión, que es la que puede poner sanciones, que lo haga. Un acuerdo, y por supuesto que incluso podrían adelantarse con mucha más brevedad las sanciones norteamericanas, si es que así las contemplan, teniendo en cuenta lo que usted manifestaba, pues que esto es ponerse de acuerdo y posteriormente deja abierta la posibilidad de que la Unión Europea aplique más sanciones. Deteniéndonos un poco con el caso de la Organización de Estados Americanos, recientemente Luis Almagro manifestaba en un foro de que a Ortega no le gustaría que desconocieran su legitimidad como presidente de la República. Son mensajes claros de parte de este funcionario, y vemos que más o menos por esa línea se va a llevar a cabo este análisis para el próximo 21 de octubre con respecto al tema de Nicaragua en la Asamblea General de la OEA. Bueno, pues si hay alguien que ha estado a través de interpósita mano o directamente en contacto con el gobierno, ha sido precisamente el secretario Almagro. Hasta hace poco aquí estaba viniendo un funcionario de la OEA y que estaba teniendo contacto regular con miembros del gobierno, y yo asumo que es a través de esas conversaciones que han tenido que él ha podido llegar a la conclusión que hizo sobre el asunto de la legitimidad. Entonces, ese es un punto que va a estar en discusión el 21 de octubre en Washington, durante la 50 Asamblea General de la OEA, que se va a llevar a cabo en forma combinada, mixta, virtual y presencial. En este caso, ¿qué podríamos esperar de manera concreta de esa sesión o de esa asamblea? Bueno, una oferta de nuevo de que se den buenos oficios para hacer una mediación que lleve a establecer las condiciones necesarias para una elección que sea limpia, que sea transparente, que sea creíble y que sea aceptada por los nicaragüenses.
Ahora, si el presidente de la República rechaza la presencia de la OEA, si rechaza la presencia de organismos para validar que efectivamente se van a realizar elecciones transparentes en el año 2021, y si también rechaza la visita de estos eurodiputados, ¿cuál es el escenario? ¿A qué se expone más bien? Y expone más bien a los nicaragüenses el gobierno. Bueno, yo querría caerme de ese puente cuando lleguemos a él, pero por el momento lo que sí te puedo decir es que el mundo está viendo las elecciones limpias, observadas, transparentes y claras en noviembre como la última opción de la democracia en Nicaragua. ¿Qué es lo que puede venir después? Pues es muy difícil de podértelo poner en palabras, pero que Dios nos haya reconfesado. Un Ortega que desconozcan su legitimidad, y esto es lo que también ha inquietado a algunos nicaragüenses, incluso exiliados, que manifiestan, bueno, no hay que desconocer a Ortega después de las elecciones, sino antes. En este caso, ¿cuál es un escenario menos dramático, digamos? Es que la resolución, entendemos que la resolución de la OEA precisamente dice que no se están cumpliendo en Nicaragua las condiciones que están en la Carta Democrática, y eso es una manera de expresar lo que otros han querido exponer con lenguaje más fuerte. Acordémonos que la OEA es un organismo diplomático y que en el lenguaje diplomático se pueden decir cosas muy fuertes con palabras muy suaves. Y bueno, y en este caso, con respecto al tema internacional, Nicaragua, al verse efectivamente con conflictos internacionales, vemos que la situación se agrava aún más. En este caso, considera de que efectivamente son estas acciones internacionales las que harán a Ortega posiblemente recapacitar, o se necesita en este caso mayor presión a nivel nacional. Pues Dios quiera que las respuestas y el diálogo se inicien a la mayor brevedad y que no se necesiten ningún otro tipo de acciones para convencer a las partes a ponerse a negociar. En particular, en este caso, el gobierno, que es el que se retiró de las últimas negociaciones que se estaban llevando a cabo. Esperemos que eso sea todo lo que se necesita para empezar de nuevo un camino posible para Nicaragua, porque como digo, si no se atiende ese reclamo que ya es internacional variado, de que se necesita para Nicaragua elecciones observadas, creíbles, que esa puede ser la solución para este país, pues entonces las opciones que nos quedan cada vez son más duras y cada vez son más tristes. Si somos aislados completamente, de hecho los eurodiputados manifestaban de que Nicaragua lleva el mismo rumbo, el mismo camino de Venezuela. De hecho, recientemente, esta semana, pues, se dio a conocer un informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, y precisamente sorprendió de que el mismo presidente de Argentina respaldara a este informe, siendo de la misma línea del presidente Nicolás Maduro. Pero en este caso, ¿podrá el presidente Ortega, aislado por la comunidad internacional, continuar gobernando nuestro país, o nos vamos a ver en escenarios similares a los que ya tuvo este país cuando el presidente de la República entregó el mandato en el año 1990? Bueno, yo creo que ahí le estás preguntando a la persona equivocada, porque en mi caso yo nunca hubiera tomado medidas que nos llevaran a la situación en la que estamos. Habría que pedirle la opinión a la persona que ha tomado esas medidas. Yo creo que es suficiente esta presión para hacer recapacitar casi a cualquiera. Con respecto al papel de la oposición, usted manifestaba de que efectivamente esto se puede resolver mediante un diálogo, y es en lo que ha insistido la comunidad internacional. Pero los actores deben de ser los mismos, o se tiene que reconsiderar la oposición para tratar de que efectivamente este diálogo pueda dar frutos verdaderos, que es lo que están esperando distintos sectores de la comunidad nacional e internacional.
Bueno, yo he dicho ya en varias ocasiones que el problema que está en la oposición ahorita es que ni están todos los que son, ni son todos los que están. Falta gente en la coalición, faltan partidos importantes, faltan organizaciones importantes, y de repente sobran también algunos partidos que son parte del gobierno. Cuando un partido tiene funcionarios que están en la junta directiva del Banco Central, que están en la junta directiva de la superintendencia de bancos, que están en la junta directiva del INS, que están en la junta directiva de una cantidad grande de instituciones, si quien les está pagando el sueldo a esos personeros de ese partido es el Poder Ejecutivo, pues se consideran que son parte de un cogobierno. No puede ser a la vez cogobierno y oposición. Quizá no nos vaya a mencionar los nombres de estas personas, pero ¿a qué partido pertenecen? Eso está a la vista y todos ustedes lo saben. Yo prefiero señalar el pecado, pero no el pecador. Y en este caso entonces la oposición tiene que tratar de aterrizar los partidos políticos, porque de pronto vemos de que aquí tanto organizaciones como algunos partidos se sienten pues de que efectivamente tienen la representación total del pueblo. Sí, pero hay un código de ética que la misma coalición ha aprobado. Lo que yo les diría es que lo apliquen. De momento no se ha visto que efectivamente se esté aplicando, simplemente pues lo conocemos pero mediáticamente. Sí, pero tiene que llegar un momento en que habrá que pedirle a ellos que hagan una aplicación. En este caso... Yo creo que... Sí. Yo creo que falta un año para las elecciones y nosotros queremos ver al candidato y hasta el jefe de campaña queremos saber quién va a ser. Yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Yo confío en los nicaragüenses. Yo confío en que se va a llegar a tener una agrupación donde estén las personas que quieran sacar adelante a este país. Y entonces podemos preocuparnos una vez que se haga la convocatoria de elecciones y ya se sepa cómo se van a hacer de tener un liderazgo. Para mientras, pues no veo el propósito de saber quién es el santo de esa procesión. Sobre el factor tiempo, usted dice que hay que tener un poco de paciencia, pero a más tardar, ¿hasta cuándo debería ya estar definida la oposición con ese candidato, con esos que podrían ocupar algunos cargos en nuestro país, y si efectivamente esta lleva o se apunta más bien como esa fuerza a la coalición nacional, o ve el surgimiento de una organización más fortalecida que esa? Bueno, es que en la coalición no están todos, como dije, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y por eso quiero decir, habría que añadir algunas fuerzas que se han quedado por fuera y depurar de opositores realmente a la coalición misma. Pero recuerden, para los menores, les informo, y para los mayores les recuerdo que cuando salió la candidatura de doña Violeta faltaban 3 o 4 meses para las elecciones. No se sabía desde hacía 2 años o 3 años antes de las elecciones quién iba a ser el candidato. Probablemente de esta manera vaya apuntando nuevamente estas elecciones, que incluso algunos las comparan con las del año 1990. Y precisamente sobre eso, solamente la oposición podrá ganarle a Ortega, que posiblemente sea el candidato, ganarle, pero ir de manera unida, o si va dividida, prácticamente se van a repetir los escenarios del año 2006. Yo creo que es peor, porque en el año 2006 se tenía que cumplir todavía con un 45%, que se convertía en 35% si la diferencia entre el primero y el segundo lugar era menor.
Entonces, en este caso es por simple mayoría. De manera que si se divide el voto, como en el caso de Bolivia, si fuéramos en el caso de Bolivia, que hay varios candidatos con porcentajes relativamente pequeños, el que gana es el que tenga la mayoría simple. Si hay uno que tiene el 11% y hay varios que tienen el 10%, el que tiene el 11% gana. Así sea uno contra los otros 5. De manera que aquí es más complicado todavía que la elección del 2006, en el que habían la posibilidad de 2 de 3 o 1 de 3 el lograr las condiciones para poder ser electo. ¿Sin unidad se le puede ganar a Ortega? Eso es una pregunta muy, muy difícil. Yo creo que no, pero uno nunca sabe. Yo, de nuevo digo, tengo mucha confianza en la sabiduría de este pueblo nicaragüense, que ellos sabrán escoger a quién es el que van a apoyar en esa carrera, que van a apoyar a la persona que les convenga o que piensen que realmente representa sus intereses. Bueno, prácticamente se nos ha acabado el tiempo. Me gustaría escuchar sus conclusiones con respecto pues a una valoración sobre lo que podríamos esperar en lo que resta de este año y sobre ese escenario electoral que se nos avecina este próximo 2021. ¿Habrá o no elecciones? La Asamblea Nacional dijo a inicios de este año de que iban a haber reformas electorales y hasta este momento se desconocen. Bueno, digamos que las esperanzas son de que sí, porque es muy triste lo que pasaría si no hay elecciones. Pero no solo elecciones, cualquier elección. Es una elección que permita que la voluntad popular se exprese libremente en la urna y que sea observada por observadores nacionales y observadores internacionales, de forma de que no quede duda en la mente de los nicaragüenses de quién fue el que ganó esas elecciones. Bueno, muchísimas gracias, Norman Caldera, ex canciller de nuestro país, quien nos ha acompañado esta mañana y ha hablado sobre la situación de Nicaragua, precisamente que fue sometida a debate en el Parlamento Europeo sobre futuras sanciones que podrían aplicar a funcionarios nicaragüenses. Además, también se refirió el ex canciller de nuestro país sobre el papel de la oposición en Nicaragua. Vamos a hacer un breve corte comercial. Usted quédese con nosotros, que enseguida regresamos con más. Este es un informe especial de Acción 10, cara a cara con la noticia. Antes de irnos a nuestra pausa comercial, queremos informar una noticia de última hora que ha llegado a nuestra redacción, y es que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha nombrado a más funcionarios y entidades nicaragüenses en su lista de sancionados. Estamos hablando de Ana Julia Guido de Romero, fiscal de nuestro país, al funcionario Paul Oquis, de asesor de la presidencia, y también se está sancionando o se ha sancionado la mañana de este viernes a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Caja Rural Nacional, conocida como Caruna. Estas son las tres
personalidades de nuestro país que están siendo sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se suman ya a los más de 10 funcionarios públicos y entidades de nuestro país que el gobierno de Estados Unidos ha sancionado. Nosotros estaremos dándole curso a esta información que han dado a conocer desde esta mañana a estos funcionarios. Estamos hablando de la fiscal general Ana Julia Guido, el asesor en temas de relaciones comerciales e internacionales para la presidencia Paul Oquis y a la cooperativa de ahorro de Caja Rural Caruna. Estas tres se suman a las más de 10 personalidades y entidades nicaragüenses que el Estado o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido sancionar. Recordemos que entre las personalidades que se encuentran sancionadas están 4 hijos de la pareja presidencial, así como también están funcionarios de la Policía Nacional y la vicepresidente de nuestro país. Detalles en nuestra edición de Noticias de Mediodía a la 1 de la tarde acerca de esta información. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos con su revista Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros en este su segmento. Vamos a hablar acerca del cáncer de hígado. Cómo prevenirlo, cuáles son los síntomas y cómo se puede detectar. Para ello se encuentra ya con nosotros nuestro especialista del día de hoy, el doctor Jaime Manzanares. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. ¿Cómo podemos identificar o sospechar que una persona tiene cáncer de hígado? Sí, buenos días, licenciada Michelle. Buenos días, estimados televidentes del Canal 10. Este es un tema de gran importancia, ya que esta enfermedad la está padeciendo miles de nicaragüenses y es causa número 1 de muerte en muchos países alrededor del mundo entero y le ha costado la vida a millones de personas. Recordemos que el hígado es el segundo órgano más grande del cuerpo humano después de la piel, cuyo diámetro es de 135 a 155 milímetros y está localizado en la región superior derecha debajo de las costillas, del tamaño de un balón de fútbol. El hígado, su función principal es eliminar las sustancias tóxicas de la sangre, pero si con el tiempo va acumulando grasa por exceso de comidas grasosas o se va inflamando por la automedicación, la diabetes, factores genéticos hereditarios, todo esto puede afectar que el hígado se inflame, se aumente de tamaño y va creciendo esteatosis hepática grado 1, grado 2, grado 3 hasta grado 4 y esto puede formar un cáncer. Recordemos que el cáncer ¿es visible cuando hay presencia de esta enfermedad? ¿Hay algún cambio en el cuerpo de la persona que lo padece? Hay un cambio en la coloración de la pigmentación de la piel, se puede poner de color pálido, de tono amarillento, los ojos se pueden poner bastante amarillentos, puede dar bastante pesadez, acidez, llenura, reflujo, pérdida de peso sin ninguna explicación, debilidad, náuseas, vómitos. Todos estos son los primeros síntomas que este paciente puede tener esta enfermedad. ¿Cómo lo detecta el especialista? Este examen se debe realizar, un examen que se llama perfil hepático, para determinar qué nivel de grasa hay en el hígado o si hay inflamación. Y si el médico mira que el hígado está demasiado inflamado, se manda a hacer el examen del CEA, antígeno carcinoembrionario, o alfa-fetoproteína, o el CEA 125, donde se va a detectar qué nivel de cáncer tiene este paciente, si ya está muy avanzado y si este paciente ya necesita un tratamiento de radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o cirugía. ¿El cáncer en el hígado se puede evitar? ¿Hay algo que lo desencadena? Hay algo que lo desencadene. Si vos tenés familiares que hayan padecido de cáncer, tu mamá, tu papá,
tus abuelitos murieron de cáncer en el colon o en el estómago, vos tenés ese gen que te predispone a padecer de esta enfermedad. Los pacientes diabéticos, pacientes que consumen exceso de comida grasosa, el tabaquismo, el alcoholismo, todo esto se desencadena porque en el interior del hígado hay unas células que se llaman hepatocitos y en el interior de ellas hay un ADN. Este ADN da las instrucciones a la célula qué funciones realizar. Las células normalmente hepatocitos se desarrollan y se multiplican de manera ordenada, pero cuando este ADN de la célula hepatocito interno en el hígado se daña, esto se puede formar la formación de células neoplásicas, que es un tumor donde se forman células cancerosas y estas pueden ser invadidas inclusive a otro órgano hasta formar una metástasis. Dependiendo del grado de avance del cáncer se determina el tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos en un principio y cuál es al final? Dependiendo del grado de avance de esta enfermedad, que se va a medir, ya decíamos, en el examen del antígeno carcinoma embrionario, alfa-fetoproteína, o sea 19,9, el médico va a tomar la decisión cuál es el tratamiento o la cirugía a efectuar en este paciente. Muchísimas gracias, doctor. Tal vez si nos indica cuál es su dirección y si tiene algún tipo de promoción para aquellas personas que estén interesadas en realizarse este o cualquier otro tipo de examen. Importantísimo, porque aquí en Nicaragua hay un pésimo hábito de que las personas no se hacen exámenes hasta que se están muriendo y por eso mueren de cáncer y de infarto. En el laboratorio biodiagnóstico siempre estamos compartiendo bendición de Dios con el pueblo de Nicaragua, realizando el chequeo médico completo de 16 exámenes que lleva el perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos, el riesgo cardíaco. Recordemos que cuando estos niveles se elevan producen mareo, cansancio, dolor en el pecho y puede llevarte un infarto, un derrame cerebral. Perfil hepático para grasa en el hígado te puede conllevar a un cáncer en el hígado, cirrosis, orina, biometría y glicemia, ácido úrico. Estamos ubicados en el Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba, del Ministerio del Trabajo, 2 al Lago Media Arriba y en Juigalpa, del Hospital Asunción, 2 al Norte y el teléfono 8686-5083. Evita ese infarto, derrames cerebrales, cáncer, tumores, los esperamos. Dios les bendiga. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Manzanares, por estar aquí y darnos esas recomendaciones. Ahora yo le doy traslado a Daniela Rodríguez Morazán, que se encuentra muy bien acompañada y nos tiene información de interés para todos nosotros. Adelante, Daniela. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Bien, y nosotros continuamos con más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana. Es momento de dar inicio a nuestro segmento La Consulta con el especialista y para ello ya nos acompaña nuestro médico diabetólogo Javier Bravo, quien hoy nos trae un tema de suma importancia. Muy buenos días, doctor. Bienvenido una vez más a Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, una vez más aquí en la revista Acción 10 en la mañana. Primeramente, pues darle gracias a Dios por un día más de vida y saludar pues a todas aquellas personas que nos están viendo a través de esta consulta. El día de hoy vamos a abordar lo que es infecciones de vías urinarias. Sabemos que las infecciones de vías urinarias se puede dar tanto en diabéticos como en personas que no tienen diabetes, ¿verdad? Sin embargo, en este tema específico del día de hoy nos vamos a centrar en infecciones de vías urinarias en diabéticos. En diabéticos, exactamente. Okay. ¿Por qué la importancia de esto? Porque son los que más frecuentes tienen infecciones, son los que más frecuentes se complican, porque recordemos que las infecciones atacan lo que es la parte del riñón y eso hace que descompense el azúcar en los pacientes pues que realmente están controlados. Cuando hablamos de infecciones de vías urinarias, hablamos de infecciones localizadas en alguna parte del tracto urinario. ¿Cuál es el tracto urinario? El riñón, un conducto que va del riñón hacia la vejiga que se llama uréter, la vejiga propiamente, y de la vejiga hacia el exterior que se llama uretra. Entonces, en alguna parte de eso que se provoca un proceso inflamatorio, eso se puede dar el nombre de infección de vías urinarias. Puede ser, si es a nivel de la uretra, puede ser una uretritis, si es a nivel de la vejiga, puede ser una cistitis, y si es a nivel del riñón, se llama pielonefritis. La pielonefritis es un problema o una condición clínica que complica más al paciente. ¿Por qué razón? Porque el paciente se descompensa tanto metabólicamente de su azúcar como
síntomas generales como fiebre, vómito, dolor en la parte baja de la espalda, ardor a orinar obviamente, orinadera demasiado y a la misma vez puede dar fiebre. Entonces, estos pacientes es lo que más fácil los hace llegar a la consulta. Más sin embargo, aquel paciente que solo tiene un ardor a orinar, se toma cualquier tratamiento, se automedican y posiblemente este paciente mejore. Ahora, doctora, ¿a qué se debe de que los pacientes diabéticos estén más propensos a sufrir este tipo de infecciones? Normalmente hemos dicho que los diabéticos tienen un poquito más baja lo que es la defensa, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, pues la misma diabetes puede ocasionar el trastorno a nivel de los riñones. Recordemos que los pacientes diabéticos, el riñón sufre alteraciones producto de los altos contenidos de glucosa en sangre. Si un paciente descompensado, se va dañando aún más lo que es la vía urinaria. Inclusive cuando el paciente empieza a sentir ardor a orinar, puede ser que esto no sea una infección, sino que sea como consecuencia de que esté eliminando azúcar por la orina. Inclusive hay pacientes que me dicen, doctor, en el área del glande del pene lo tengo enrojecido, lo tengo alterado, porque estoy orinando con frecuencia, se le toma la glucosa y probablemente este paciente ande descompensado arriba de 200 y 300. Y también en mujeres que les da picazón y algunas veces enrojecimiento, producto también de que están eliminando. Ahora, doctor, ¿cuáles son los síntomas en los pacientes diabéticos que están padeciendo este tipo de infecciones, además de lo que ya usted mencionaba con relación a algunos síntomas? Exactamente. Fíjate que uno de los síntomas que a veces pasa desapercibido por el estrés que vivimos es que el paciente le da mucho sueño. El paciente que pasa con pereza, aquel paciente que no quiere hacer nada. Y tal vez él puede decir, no, es que no dormí bien, pero también puede ser consecuencia de una infección de vías urinarias y no específicamente que tenga dolor en la rabadilla o que tenga algún síntoma como ardor a orinar. Pero si nosotros nos enfocamos meramente en los síntomas clínicos, sabemos de qué es el ardor a orinar, el dolor a nivel lumbar y la fiebre. Podríamos decir que esas tres cosas nos conllevan a una infección de vías urinarias, porque muchos pacientes dicen, doctor, me duele la región de la rabadilla, parece que son los riñones, pero no específicamente. Puede ser el nervio ciático, puede ser problema de la columna o puede ser alguna otra patología que te puede dar ese tipo de sintomatología y no específicamente el riñón. Ahora, ¿cómo tratamos estas infecciones en pacientes diabéticos? Muy buena pregunta. Es importante determinar el grado de infección que tiene el paciente. Si estamos hablando de una pielonefritis, donde ya hay componentes en el examen de orina que están totalmente alterados, ese paciente lo tenemos que tratar inmediatamente con medicamentos intravenosos o intramuscular, porque estos pacientes se pueden complicar fácilmente, porque secundario a eso hace que su azúcar se vaya alterando poco a poco. Y esto nos puede conllevar a hacer una modificación tanto en sus hipoglicemiantes orales o en su insulina en caso que estén con este tipo de tratamiento. Y si el paciente en algún momento dado logra mejorar, ¿verdad?, se le manda tratamiento vía oral por un ciclo más. ¿Se pueden prevenir este tipo de infecciones en estos pacientes? Perfectamente. Se le manda a hacer por lo general un examen de orina al mes, ¿verdad? O se le hace un cultivo cada 3 meses. Si ese paciente tiene infecciones de vías urinarias a repetición, entonces se les hace cultivo para determinar pues qué tipo de bacteria está colonizando ahí y qué tipo de antibiótico podemos dar, porque si nosotros hablamos como médicos clínicamente, conocemos que bacterias son más frecuentes en el riñón, como la famosa, los televidentes van a conocerse ahí como la E. coli. ¿Ya? La E. coli es un tipo de bacteria que normalmente siempre la podemos encontrar en vías urinarias a través de cultivo y ahí sale meramente el tipo de tratamiento a utilizar. Entonces, basado en eso, en la experiencia nosotros medicamos al paciente y el paciente tiene mejoría. Pero hay otros pacientes que son un poquito ahí temerosos y dicen, no, me voy a hacer el cultivo mejor y cuando ya lo tenga, pues me indique el tratamiento. Ahora, el tratamiento, en este caso la medicación, ¿va a variar para con aquellos pacientes que no padecen diabetes? No. ¿O es el mismo tratamiento? Es el mismo tratamiento. Independientemente de la condición, sea o no sea diabético. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Que el paciente diabético le controlamos su infección renal y a la par le controlamos su azúcar, diabetes. Su diabetes. En el caso del otro paciente solo le controlamos lo que es la infección, pero ambos pueden llegar a una alteración del mismo riñón, lo que se conoce como insuficiencia renal.
si tenemos infecciones esa es una consecuencia, esa ya sería una consecuencia a largo plazo. A largo plazo, exactamente. Un proceso infeccioso de un paciente que tenga 4 o 5 veces en el año, hay que tomarlo en cuenta. Pero si te da una infección por lo menos una vez al año, entonces es, digamos, casi normal, pues, porque no estamos exentos a que no nos dé procesos infecciosos. ¿Podemos prevenir este tipo de infecciones? ¿Cómo las podemos prevenir? En el caso de los diabéticos, tener un buen control del azúcar, importantísimo. Segundo, mantener un buen control de lo que es el colesterol y triglicéridos, porque por eso juega un papel importante aquí la alimentación. Tercero, tomar abundante líquido, porque estos pacientes normalmente se deshidratan. Con la misma descompensación del azúcar empiezan a orinar y se deshidratan. Entonces la orina sale con soluto, porque el riñón es el que se encarga de filtrar toda aquella sustancia que ingerimos, tanto líquida como sólida. Entonces eso hace que se eliminen los solutos y eso puede dañar lo que es la parte de las nefronas o alterar lo que es la función del riñón, y eso te puede conllevar a un proceso infeccioso. ¿Influye de alguna manera la alimentación a que estos pacientes desarrollen esta infección? En el caso de los diabéticos. Exactamente, influye porque normalmente el alto contenido de proteínas que puede ingerir el paciente puede transformarse en ácido úrico, y ese ácido úrico es letal para lo que es el riñón, ¿verdad? Se puede eliminar a través de ahí y puede dañar la unidad funcional del riñón, y eso a largo plazo te puede provocar lo que se llama insuficiencia renal, que es donde todo el mundo tiene miedo llegar a ese estado, pues, porque recordemos que ahí el paciente termina en diálisis y nadie quisiera llegar ahí, pues, porque es una condición que te limita funcionalmente, o sea, ya no vas a ser útil para la sociedad porque vas a andar con un catéter ahí, vas a andar haciéndote hemodiálisis o diálisis, dependiendo, constantemente, entonces ya es una condición muy distinta. Entonces, si podemos prevenir esa complicación, ahorita que el paciente se le diagnosticó la diabetes, lo podemos hacer perfectamente y ese paciente puede sobrevivir aún más. ¿Sus recomendaciones, doctor? Bueno, una de las cosas importantes que siempre se los he dicho a los pacientes y lo he dicho acá, es que mantengan sus niveles de glucosa en rango normal, ¿verdad? Lo segundo, que tomen bastante líquido. Lo decía, si no toman muchos líquidos, pues puede haber orina concentrada y eso puede dañar lo que es la parte del riñón. Y tercero, si siente molestias, hágase un examen de orina, simplemente va a un laboratorio, se lo hace y se lo presenta a su médico que tenga de cabecera, pues, para que le dé un seguimiento y prevenir cualquier complicación de la diabetes. Ok, bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado una vez más aquí a través de su revista Acción 10 en la mañana. Ya usted pudo ver en pantalla los números de teléfono del doctor para que usted pueda hacer cualquier consulta. Los muchachos del otro lado del estudio más que preparados con más información. Gracias, Daniel. Antes de finalizar, saludamos a nuestros cumpleañeros. Lian Rodríguez cumple sus 2 años de feliz existencia. Saludos especiales para él. También Michael Ezequiel Galeano Martínez cumple sus 13 años y un saludo muy especial de igual manera hasta su moto a Catherine Saraí Fonseca Peña, que está de cumpleaños. La saludan sus padres y toda su familia. Muchísimas felicidades a las personas que llegan hoy a un año más de vida. Hasta aquí la revista Acción 10 en la mañana. Hasta el próximo lunes.